Hermanos, en este momento quisiera llevar una reflexión breve y sencilla, porque me he encontrado con algunas personas muy inquietas que me preguntan ¿y cómo yo podría leer la palabra de Dios y entenderla bien? Hay mucha gente deseoso de entender bien la palabra de Dios. Y hay un error que te voy a explicar brevemente, que es importante no caer en este error, que mucha gente lamentablemente lo tiene, y es interpretar la palabra de Dios de manera literal. Tomar la letra y hacer una interpretación literal de la palabra de Dios es un error. Un ejemplo que nosotros podríamos identificar es que en este tiempo estamos leyendo el Sermón de la Montaña, que inicia en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y va a concluir en el capítulo 7, en el capítulo 7. Entonces, en este sermón podemos ver cuando Jesús dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Tomar el texto de manera literal sería alguien que diga: bueno, el texto dice que hay que cortarse la mano, si me hace pecar, por tanto hay que cortarla. Lo ideal es que cuando uno ve una frase, el texto en la Biblia, entonces buscar con la ayuda del Espíritu Santo lo que el Señor está intentando o lo que el Señor quiere decirnos a nosotros por medio de esa palabra en la vida en la que estamos viviendo. Y eso lo hacemos, el ser humano lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, antes de uno leer un texto en la Biblia, hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarlo correctamente. El sentido de esta palabra es precisamente que no se puede dialogar con el pecado. Con el pecado no se dialoga. Cuando Jesús dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Corta todo lo que significa entrar en diálogo con el pecado. El Señor Jesús, por ejemplo, continúa en el Sermón de la Montaña y vemos en el texto del Evangelio del día de hoy que hay una frase que dice: si dice que sí, es un sí, y si dice no, es no. Un error interpretar esta frase de manera literal es, por ejemplo, un hombre en la casa que diga: en esta casa ya yo dije que eso es así y no puede haber un cambio porque ya yo dije que es así. E incluso la palabra de Dios dice que si ya yo dije que sí, es así y no puede haber ningún cambio. Interpretar la Biblia de manera literal nos conduce entonces a cometer algunos errores. ¿Cuál sería el sentido? Porque estamos leyendo este texto del sermón, esta lectura del Sermón de la Montaña, y el sentido de esta frase es una explicación una explicación sobre el segundo de los mandamientos, que dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Y esto se explica porque hay mucha gente que tiene que jurar, que tiene que entonces agregar palabra a las palabras. Había un pensador que decía: no es bueno afirmar la verdad agregando palabra a la frase que ya tú has dicho. Y es el ejemplo de alguien que se acerque a ti y te diga: yo necesito que tú me creas esto que voy a decir. Mira, o le puedes preguntar a fulanito. Si tú no me crees, lo puedes buscar en internet, búscalo en YouTube, o búscalo, pregúntale a fulano. O te acuerdas, aquí está fulano que me conoce y sabe que yo estoy diciendo la verdad. Entonces son personas que para que se le crea tiene que agregar muchas palabras. Jesús dice que la verdad, entonces ella misma, eso es lo que nos quiere decir en este texto, ella misma tiene su propia explicación. ¿Cuál es la explicación de la verdad? Los hechos. Los hechos van a ser los hechos. Si yo digo que algo es sí, entonces ese sí tiene que estar avalado por mis hechos. No porque yo empiece a convencer a alguien, a decirle que me crea porque eso se demuestra. Y entonces hay gente que antes de decirte lo que quiere decir, entonces ya le ha dado mucha vuelta y ha tratado de convencerte. Pues no
No hay ni siquiera que juzgar, ni hay que jurar. Hay gente que dice jura, yo juro por mi madre que esta cosa va a ser de esa manera. Y es precisamente Jesús es explicando que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, jurando, tratando de afirmar una verdad. La verdad es avalada por los hechos. Es, por ejemplo, el esposo que le diga a la esposa, mira, yo te amo. Y entonces tú te vas a dar cuenta que eso es así. Y si ella no les cree mucho porque han habido algunos problemitas en la pareja, entonces el esposo trata de convencer, de decirle que le pregunte a fulanito o que investigue tal cosa. No, la palabra del ser humano tiene que ser avalada por los hechos. Y Jesús entonces nos dice, si usted dice que es sí, que sea sí. Si dice que es no, que sea no. Pero es en este sentido de no tomar el nombre de Dios en vano. No que la gente entonces quiera afirmar su autoritarismo, es decir, no, porque ya yo dije que eso es así y ya yo lo dije. Y entonces incluso eso está avalado por la palabra de Dios. No podemos entonces nosotros basarnos en el sentido literal de la palabra de Dios. A mí hay mucha gente que me ha preguntado, pero ¿y por qué a usted le dicen padre? Si la Biblia dice, no llames a nadie padre. Y entonces algunos así hablando, yo les pregunto, a ver, dime, ¿quién fue Juan Pablo Duarte? Entonces como que sin pensarlo me contestan, el padre de la patria. Y digo, pues entonces es padre. No se trata de ver el sentido literal, sino buscar el contexto, como bien lo dice la iglesia en uno de sus documentos, buscar lo que el autor quiso decir, y para eso tenemos que ver el contexto. Entonces es una clave de interpretación muy importante para todos aquellos que a veces se preocupan porque ven un texto en la Biblia y no lo saben interpretar fielmente o no saben qué decir. El texto hay que ver entonces el contexto de todo lo que se está diciendo, lo que el autor está diciendo, y pedir al Espíritu Santo que ayude a que esa palabra hable en mi realidad personal, porque la palabra de Dios, como dice el Salmo, siempre es viva y eficaz, tajante como una espada de doble filo. Pues que la palabra de Dios te ayude y que el Espíritu Santo te ilumine para interpretarla bien, para vivirla bien, para orarla bien. Que sea la luz del Espíritu Santo que te guíe y que te ayude a caminar siempre con la palabra. Pues el Padre Roberto te desea siempre muchas bendiciones de Dios y deseo siempre que el Señor se glorifique en tu vida, en tu familia, tu comunidad, en tu parroquia, en tu sector. Te invito a que comentes este video, que le dé like, que lo compartas con algún hermano que piense que lo pueda necesitar. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para que también colabores con este plan de evangelización. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.